7. Marcos 3, verso 7, hemos estado estudiando de manera verso por verso, de manera expositiva el Evangelio de Marcos. Y hoy llegamos, hermanos, hemos estado casi un mes y medio sin aplicar el Evangelio de Marcos. El mes de marzo lo tomamos para enfocarnos todo en misiones. Pero, hermanos, ya regresamos a Marcos y llega la escritura donde Jesús está hablando a diferentes personas luego de terminar su ministerio en Capernaum, o haber hecho lo que el Señor había tenido y había ministrado en la sinagoga. Llega entonces, hermanos, y lleva a sus discípulos al mar de Galilea. Nos dice la escritura en el verso 7: más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque habían sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, yo te ruego que bendigas la palabra. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero predicar un mensaje titulado ¿por qué sigues a Jesús? Hermanos, en nuestros días la manera de comunicación ha cambiado. En los tiempos, hermanos, de mis padres, la gente pues se mandaba recados unos a otros. Se utilizaban cartas para comunicación. Después vino, hermanos, se llamaba por teléfono cuando las compañías, yo era pequeño, recuerdo que las compañías de larga distancia, cuando uno iba a hacer una llamada a larga distancia, uno tenía que pensar, tenía que llamar a la operadora para que la operadora le conectase con la persona. Hermanos, posiblemente los nietos de ustedes, mis nietos, si ven un teléfono de disco, dicen: ¿qué es esto? Porque para ellos es algo muy difícil de entender. Yo recuerdo, hermano, cuando yo empecé a conocer a mi esposa, estábamos en la escuela superior, y hermanos, llamábamos y estaba el teléfono ocupado. Y entonces llamaba y decía: ve y dile al novio de la otra hermana, que había 10 casas en mi casa, que enganche el teléfono para yo poder hablar con el otro. Hermanos, y era así, porque solamente había una línea. Inclusive antes de eso existía lo que llamaba party lines, 2 líneas para una sola persona, y tú levantabas el teléfono y el vecino estaba hablando por la misma línea que tú estabas hablando. Después, hermano, vinieron las dobles líneas. Y, hermano, recuerdan los primeros celulares. 20 años atrás, hermano, eso era una carata así de grande, uno cargaba una caja así de grandota. Pero la comunicación ha ido evolucionando. En la medida que nosotros, hermanos, hemos ido aumentando en tecnología, ha ido evolucionando. Yo no me olvido, hermanos, estando en Calvary, la primera vez que fuimos a poner AOL, American Online, una línea de internet. Hermanos, si me acuerdo que eso era, te marcaba, era, y te oía todos esos ruidos que estaban conectándose para poder hacer las conexiones, y entonces pusieron el email. ¿Y qué es el email? Yo no entendía lo que era un email, lo que era correo electrónico. Hermanos, y qué difícil, perdóname. No, eso eran los faxes, pero también cuando tú llamabas por AOL, te marcaba y tú
tú oías todos esos ruidos de conexión cuando hacían la conexión de internet. Y los faxes, hermano, qué maravilla. Le podía pasar por facsímil una copia, hermanos. Era increíble. Era increíble, hermanos, si nosotros estábamos con la mente así de grande. ¿Cómo ha evolucionado? Hermanos, con las redes sociales es la manera en que se comunican las personas mayormente en nuestros días. Los jóvenes, la juventud, nuestros hijos, hermano, tú no le puedes decir llama por teléfono, porque hermano, no van a llamar, tiene que ser un texto. Por teléfono, tú le mandas un texto y entonces ellos lo leen y hermano, es la manera que se comunican. Algunos de ustedes, yo le llamo por teléfono y no me contestan, le mando un texto y en 2 minutos tengo una respuesta. Hubo tiempo, hermano, que antes de los textos eran los emails, de fax, de llamada, a faxes, a textos, hermano, ¿y cómo han evolucionado las cosas? Ahora son las redes sociales. Y cuando hablamos de las redes sociales, hermano, tenemos MySpace, Facebook, LinkedIn, y LinkedIn como un Facebook para personas de negocios. ¿Qué más podemos encontrar en redes sociales? Ya mismo voy a llegar a la que quiero hablar. De ella, hermano, YouTube y la famosa, hermano, Twitter. Ahora la gente está tweeting. Y verdad, ¿saben lo que es un tweeting? Y entonces la gente manda wikis y manda twitters y mandan tweets y qué sé yo, y todas las cosas que las redes sociales envuelven. Dice, ¿y qué pasa con ellas? La gente, hermanos, sigue ahora a sus artistas favoritos en Twitter y en Facebook. Like me en Facebook, me mandan a mí para decir que te guste mi página, dale un like si te gusta mi página en Facebook. ¿Y cuántos likes tiene esta persona? ¿Cuántos gustos, verdad? Esos son los thumbs up. Y entonces, hermano, ¿cuántos seguidores en Twitter tiene una persona? Hermanos, lo que es interesante es que las redes sociales se utilizan no solamente para difundir comunicación, sino para influir sobre otros individuos. Hermanos, los políticos utilizan las redes sociales para tratar de vender su mensaje. Las personas, hermanos, los artistas tratan y las empresas tratan de utilizar las redes sociales para tratar de vender sus productos. Y las personas están afanadas siguiéndolos en las redes sociales. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo se difundían las cosas en el tiempo de Jesús? Piense, hermanos, en la situación en que nosotros leemos aquí en la Escritura. Jesucristo había hecho varios milagros. Primero había caminado por el mar de Galilea, había llamado a algunos pescadores, había llegado, hermano, al banco de los tributos públicos, llamó a Leví a que le siguiera, sanó a la suegra de Pedro, estaba ministrando en Capernaum, había salido temporalmente, regresa a Capernaum, se enfrenta con los fariseos y de momento, hermano, nos dice la Escritura que cuando salió de los fariseos salieron de la sinagoga porque había sanado la mano a un hombre con una mano el día del reposo. Fueron a tomar consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y dice, entonces Jesús, en lugar de quedarse en Capernaum, se retira con sus discípulos al mar. Y dice la Escritura en el verso 7 que le siguió gran multitud de Galilea. Y usted puede entender, hermano, que la gente en Galilea podía entender que Jesucristo estuviese allí. Un vecino decía, Jesús está aquí hoy, mira, vamos para allá para que nos sane. Jesús llegó, vamos para allá. Y usted puede entenderlo. Pero nota lo que dice la Escritura. Y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán, esto es Perea, de Tiro, de Sidón, y dice grandes multitudes. Hermano, no existía Twitter para decir Jesucristo está en el mar de Galilea. No existía Facebook donde usted mandaba un mensaje o emails masivos, de correo electrónico masivos donde usted mandaba los mensajes o teléfonos, hermano, para llamar y una persona llamaba a otra para influir. Hermano, la fama del Señor se había ido multiplicando. Y cómo ellos escuchaban no se nos dice en la Escritura, pero había algo, hermano, que había logrado el Imperio Romano. Número uno, hermano, había seguridad para caminar y se había desarrollado un
un vasto sistema de carretera que hacía posible, hermanos, la transferencia de personas de un lugar a otro con mucha más facilidad. Hermanos, no había carros, ni helicópteros, ni aviones, ni un bus para montar a todo el mundo. Vamos para allá para ver a Jesucristo. La gente, hermanos, simplemente tenía que caminar. Hermanos, para caminar de Jerusalén a llegar a Galilea, hermanos, yo recuerdo la travesía, si la mente no me falla, alrededor de 3 horas en un auto a 60 millas por hora. Hermanos, estamos hablando de que aproximadamente 180 millas, algo así. Yo no sé cuántas exactamente. Busqué para tratar de tener el dato preciso y no lo encontré. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Fuese lo que fuese, tuvieron que caminar largas distancias para llegar a la presencia de Jesús. Y la pregunta, hermanos, que yo quiero hacerte a ti hoy es: ¿por qué la gente quería encontrarse con Jesús? ¿Cuál era la motivación que tenían estos grupos de individuos para llegar o caminar de Jerusalén hasta la presencia de Jesús en Capernaum? O hermanos, estas personas que vinieron de Ciro y de Sidón, hermanos, estamos hablando de unas ciudades de gentiles, que aunque habían judíos viviendo en ellos, hermanos, estas ciudades eran ciudades fenicias que habían estado, que tenían algún tipo de influencia, algún tipo de relación con Galilea, y habían venido judíos de esa área. Del otro lado del Jordán habían cruzado para poder ver a Jesucristo, encontrarse con Jesús. Hermanos, no existían esas redes sociales, pero de alguna manera la gente estaba buscando seguir a Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué estaban buscando a Jesucristo? Yo quiero, hermanos, proponerte 3 ideas esta tarde que encuentro en el texto. Y estas ideas, hermanos, me hacen pensar a mí que son las mismas razones por las que nosotros buscamos a Jesús. Hay personas el día de hoy que buscan a Jesús en primer lugar porque tienen una necesidad fisiológica. Si tú notas lo que dice la Escritura, dice que grandes multitudes vinieron al Señor a Galilea. Piensa en el escenario. El Señor Jesús se retiró, está en Capernaum. Ahora, hermanos, en Capernaum había hecho muchos milagros, había llamado a Leví, había tenido la discusión con los fariseos por causa de tradiciones y legalismo que no era bíblico, había sanado a un hombre que tenía una mano seca, y él dice: vámonos al mar. Ahora, hermanos, si tú piensas, está en un lugar más cerrado y dice: vámonos a un lugar que es más abierto. Hermanos, ¿por qué el Señor se quiso mover de un lugar donde está cerrado a un lugar donde está más abierto? Hermanos, es que entendiendo el Señor la persecución que tenían los fariseos y los judíos contra su persona, era mejor que tuviera un lugar abierto donde, hermanos, si lo van a atacar, todo el mundo está viendo lo que está pasando. Así es. Y yo creo que él prudentemente se mueve, hermanos, para evitar la censura y para que, hermanos, si usted recuerda, la Escritura dice: la gente le tenía como gran profeta. Y muchas veces se cohibían de hacer cosas contra Jesús porque tenía miedo de las multitudes que estaban presentes. Así que el Señor se mueve a un lugar amplio, sabiendo, hermano, que ahí, aunque sea un target, como dice un target, un blanco de los ataques de los judíos de ese día, de los religiosos de esos días, hermano, tienen que tener algún tipo de respeto y son más comedidos en la manera que la atacan. Hermano, Jesucristo no tenía miedo de ir a la cruz. Él fue a la cruz del Calvario, murió por ti y por mí. Él no tenía miedo de los judíos. Si él hubiese tenido miedo de ellos, no hubiese golpeado las mesas de los cambistas en el templo y los hubiese sacado del medio. Si él hubiese tenido miedo de ellos, no hubiera llamado ladrones, no hubiera llamado sepulcros abiertos y no hubiese llamado, como lo llamó, generación de víboras. El problema no era que él tenía miedo de ellos. El punto es que él todavía no había completado su obra antes de ir a la cruz del Calvario. Así es. Y él, entendiendo que su obra no había sido completada, necesitaba, hermano, cuidarse para hacer la obra que Dios le dio que él hiciese, de predicar el evangelio, de preparar a los discípulos. Todavía no había llamado a los discípulos para él poder en el momento preciso ir a la cruz del Calvario.
Así que se mueve a Capernaum, hermanos, al lago, al mar Galilea, y cuando llega a este lugar, hermanos, comienza a hablar y dice, grandes multitudes vienen a él. Hermano, esa palabra grandes quiere decir algo demasiado de numeroso. Hermano, no estamos hablando de 100 personas, 200 personas, grandes multitudes. Piensa en una multitud grande. En un momento alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hermano, yo nunca he predicado a 5,000 personas. Imagínense, hermano, cómo sería si nosotros estuviésemos hablando aquí, en este lugar. Hermano, si tuviesen aquí 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, solamente 5,000 hombres. Hermano, nosotros hemos ido a lugares donde ha habido 1,000 personas, 1,500 personas, a iglesias donde hay 1,000, 2,000 personas, hemos ido a actividades de esa cantidad de personas, hermano, hemos ido a estadios. Hermano, piense en ese tipo de actividad o de personas que están ahí generadas. Hermano, dice la Escritura que estas personas vinieron de diversos lugares, llegan a la presencia de él y dice la Escritura que comienzan a oprimirle. Nota lo que dice el versículo número 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Ahora, esa palabra barca, hermanos, no es el barco de pesca que utilizaban Juan o Pedro, donde iban más pescadores. Una barca, hermanos, es la palabra que se utiliza ahí para una barquilla, como un bote de remo. Algo pequeño donde él pudiese montarse y con uno o dos discípulos remar y desaparecer de medio de ellos. Ahora, no era que él estuviese huyendo de la gente. Era que, hermanos, tenía otras cosas que también tenía que hacer, como mantenerse en comunicación con el Padre. Y, hermano, él tenía que cumplir el propósito de lo que Dios le había dado que él cumpliese. Y dice que él le pidió que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Ahora, ¿por qué la gente estaba apretando, estaba cayendo sobre la persona de Jesús? Nos dice, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Hermano, esto nos trae a nosotros al primer tipo de persona que llega a la presencia de Jesús. Tenían plagas. Esa palabra en griego significa, es la palabra, hermanos, como un látigo. Usted sabe, hermano, que el látigo se usa para qué, se usaba para qué, para castigar, causaba dolor. Y es la misma palabra que se utiliza en griego. Las personas que estaban siendo latigadas por su enfermedad. Es decir, estaban en grande dolor, en grande angustia por causa de su enfermedad. Decían, si tan solo pudiésemos tocarle, seremos sanados. Piensa, hermanos, en Marcos capítulo 5. Deja tu dedo ahí un momento, dos capítulos adelante. Marcos 5. Y mira lo que dice la palabra del Señor. En el versículo número 24 dice, fue pues con él, iba a casa de Jairo, y le seguía una gran multitud, oigan otra vez, las grandes multitudes, y le apretaban, nuevamente, hermanos, estaban hosticándole, estaban, hermanos, oprimiéndole, apretándole. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué tocó su manto? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, estaré sana de mi persona. ¿Y qué dice la Escritura? Que luego Jesús, yo cerré el texto, pero dice, y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Oiga, mi hermano, la gente decía, ¿tú estás loco? Una multitud alrededor tuyo, de ti apretándote, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, ve que la multitud te aprieta, y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él, y él le dijo toda la verdad.
Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque había conocido que poder había emanado de su persona y había transformado la vida física de esta mujer. Muchas veces, hermanos, venimos a Jesús porque hay latigazos, hay enfermedades, hermanos, que nos están a nosotros corrompiendo de manera tal que estamos desesperados. Hay personas que vienen a Jesús buscando esperanza en medio de su desesperanza, en medio de su desesperación. Hermano, ¿cuántas veces nosotros utilizamos estas oportunidades que Dios nos da para poder señalarles al Maestro, para poder señalarles a Jesucristo? Hay personas que se acercan, hermano, ¿para qué? Para tener sanidad física en su cuerpo, para que su necesidad fisiológica sea mitigada, sea una necesidad de enfermedad, puede ser, hermano, una necesidad financiera, puede ser una necesidad, hermanos, de trabajo, no sé, hermanos, pero muchas veces tenemos necesidades y es el momento cuando buscamos al Señor. ¿Por qué seguimos a Jesús? Bueno, hermano, no es nada malo seguirle para que la necesidad sea mitigada. Hermano, hay unas necesidades mayores que esa por la que debemos seguir a Jesús. La segunda persona nos dice el segundo texto, o el segundo que nos dice, en el versículo número 10, verso 11, dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hermano, no solamente había opresión por las necesidades físicas que causaban las enfermedades sobre las personas, pero había opresión, hermano, emocional por la esclavitud de la posesión de demonios en los cuerpos de estos individuos. Pero, hermano, debe decir una cosa: la actividad demoníaca es real. Y déjeme decirle, hermano, a mí no me gusta ni siquiera pensar en ello. Pero hay personas el día de hoy oprimidas por Satanás. Ahora, yo no voy a decir, para mí aquí en el público, decir, hermano, que todo el mundo porque tiene un problema emocional está oprimido por Satanás. Obviamente, como creyentes, no podemos perder de perspectiva que la Escritura nos dice a nosotros en Gálatas, en capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de maldad en regiones celestes. Hermano, Satanás va a hostigarte para hacerte caer. La Escritura dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, Él nos va a nosotros a acusar, nos va, hermanos, a traer sentido de culpabilidad, va a tratar de oprimirnos, pero como creyentes, mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Ningún cristiano puede estar poseído por Satanás. Así es. Porque donde el Espíritu de Dios está, Satanás no puede estar. Y si el Espíritu de Dios mora en el corazón de un creyente, hermano, el Espíritu de Satanás no puede morar. No quiere decir que no te hostiga, no quiere decir que no te acusa, no quiere decir que no trae pensamientos incorrectos a tu mente, no quiere decir que no viene para tentarte, pero, hermano, hay personas que no tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos. Así es. Y déjeme decir una cosa, hermanos, Dios a mí me llamó a predicar el Evangelio, no a sacar demonios. Gloria al Señor, así es. ¿Estamos claros? Hay personas que dicen, Dios me llamó a ser exorcista. Yo no encuentro ese llamado en la Escritura. Así es. Él les dice autoridad a los 12 apóstoles. Así es. Nota que dice, a estos 12 les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y aún ellos que caminaban con Jesús, hubo momentos donde no pudieron echar los espíritus malos. Yo estoy haciendo esto para que usted entienda, hermanos, que hay muchas personas que dicen, vamos a tener servicios de exorcismo. Cuidado. Cuidado. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? Le decían de Esceva. Dice la Escritura que ellos comenzaron a decir, te conjuramos por Jesús, el que predica a Pablo, que salga de él. Y los demonios dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, más quién eres tú. Y le brincaron encima. Léalo, tenga el libro de Hechos, yo no me estoy inventando la historia. Hermano, tenga cuidado.
Pero yo sí quiero decirte una cosa, aquellos que están oprimidos por Satanás, la única persona que les puede dar libertad es Cristo. Gloria a nuestro Señor. Y el único que puede limpiar esa casa para siempre es Cristo. Gracias, Señor. Y el único que puede hacer esa obra es Cristo. Gracias. Hermano, había actividad demoníaca. Y dice que eran espíritus inmundos. Esa palabra inmundo quiere decir, hermanos, eran espíritus que estaban impuros, moralmente impuros. La palabra literalmente son asquerosos, pestilentes, viciados, estaban sucios. Esa es la palabra que utiliza para describir a los espíritus de Satanás. Son asquerosos, son pestilentes, no huelen bien. No huelen bien. ¿Y sabe, hermanos, qué dice la Escritura? Era ofensivo a los sentidos de aquellos que estaban alrededor de ellos. ¿Sabe lo que dice? Nos dice la Escritura que ellos inmediatamente, cuando vinieron dentro de Jesús, se postraron delante de él. Oiga, hermano, tienen más respeto a los demonios de Cristo que lo que tú y yo muchas veces tenemos. Así es. Se postraban. ¿Saben qué, hermanos? La palabra postrarse significa tirarse ante la autoridad de aquel que la tiene y que yo no la tengo. Y dice, y daban voces. Esa palabra dar voces era gritaban, pero Marcos lo utiliza para un grito de personas que tienen posesión demoníaca. Es la palabra griega que está utilizando. Y cuando se postraban, estaban gritando ante Jesús, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, ellos reconocían, hermanos, la deidad de Cristo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, la misión de Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Implicaba, hermano, lo que estaba diciendo es, tú eres el Mesías enviado. Sabemos cuál es tu misión aquí en medio de nosotros. Conocemos que tu naturaleza es la naturaleza del Padre, de Dios, y entendemos quién eres tú. Lo que es interesante es que entonces Él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Esa aseveración, hermano, es importante entender. Que lo que Cristo estaba diciendo es, yo quiero que la gente crea en mí por las obras y el mensaje que predico. Y digo, si no creen en mí por las obras que yo hago o por el mensaje que predico, les digo a Lázaro, no creerán, aunque algunos se levanten de los muertos. Así Es interesante que en el texto que leímos en Juan cuando comenzamos el mensaje, dice, ustedes me buscan porque se llenaron el vientre. Hermano, había hecho un tremendo milagro de 5 panes de 5 panes y 2 peces había alimentado 5,000 hombres. Había recogido 12 cestas llenas de los panes, de los panes sobró. Y lo próximo que le dicen es, muéstranos una señal. Muéstranos una señal y creeremos. Hermano, nunca aquel que no tiene a Dios quiere aceptar la obra de Dios como la obra de Él. ¿Me estoy explicando? Hermano, y Dios hace señales en medio de nosotros, pero Satanás los ciega para que no vean. Y se postraban y yo digo, cállate, que me crean en mí por lo que en mí ven y por lo que en mí escuchan. Ahora, hermanos, Dios no quiere, Jesús no quiere que sean los demonios quien la alaban y quien le predican quién es Él. Jesús quiere que sea su pueblo quien la alaba y quien predica quién es Él. ¿Me estoy explicando? Y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos mejor testimonio de aquellos que no conocen al Señor, de quién es Dios, que del pueblo de Dios, testificando de quién es Él. Y Él le dijo, cállense, yo no quiero que sean ustedes quienes están identificándome. Yo quiero que sean los míos los que me identifican. ¿Estamos hasta aquí claros? Así que, número 2, lo que estaban buscando, liberación. Querían tener un beneficio emocional. Los primeros querían tener un beneficio terrenal. Pero hermanos, encontramos el tercer grupo. Dice la Escritura que después él subió al monte y llamó así a los que quiso. Es interesante. En Lucas 6 nos dice que él subió al monte y pasó toda la noche
en oración. Hermano, después de él mitigar las necesidades emocionales y físicas de la gente, necesitaba recargarse espiritualmente en comunión con Dios el Padre. Lucas capítulo 6 nos dice que él pasó la noche en oración. Y yo creo que, hermano, estaba pasando la noche en oración por la preparación espiritual para la decisión que él iba a tomar la próxima mañana. Porque ahora encontramos aquí a los discípulos. Ahora, hermano, piensa quiénes son los discípulos. Lo que le están siguiendo, lo que están caminando con él, lo que están viendo lo que él está haciendo, lo que están dando testimonio de lo que él es, lo que quieren disfrutar la comunión con él, la relación con él, lo que quieren disfrutar, hermano, de las enseñanzas de él, lo que están disfrutando, hermano, este tiempo precioso con Jesús. Hermano, nosotros nos gozamos cuando venimos a la casa de Dios. ¿Quién se goza cuando viene a la casa de Dios? ¿Quién se goza, hermano, cuando estamos predicando la palabra de Dios? ¿Quién se goza, hermano, cuando estamos compartiendo uno con otro y cantando la alabanza del Señor? ¿Amén? Piénsate, hermanos, si Jesús estuviera aquí físicamente el día de hoy, siendo el que nos está hablando, el que nos está ministrando. Si usted cree que se está gozando, hermano, Gloria al Señor. esto es nada de lo que eso verdaderamente sería. Así es. Pero Dios nos escogió en el día de hoy que nosotros lo viéramos. No vivimos 2000 años atrás. Dios ha escogido que sea el narremos lo que Él hizo en ese momento. Pero estas personas no están disfrutando de una comunión con el Hijo de Dios sumamente especial. Pero nos dice la Escritura que después que Él pasó esa noche orando en la presencia de Dios, hermano, vamos a leerlo en Lucas. Deme 2 minutos, es que es precioso. Yo no quiero antes, y hermano, ya casi termino. Lucas, el capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que, hermano, él pasó la noche como en oración, en la presencia de Dios el Padre. Y la Escritura nos dice en Marcos una aceleración que no encontramos en otro lugar. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Escúchame, hermanos, es importante. Jesús no dijo quién es voluntario para que me siga el día de hoy. Él lo llamó, así es. Jesús escogió a él, a los que él quiso. Así es. Y hermano, Jesús escoge para llamar a ciertos ministerios a los que él quiere como él quiere. Así es. No es, hermano, todos debemos ser los voluntarios. Pero porque yo sea voluntario y esté presente no quiere decir que me va a escoger. Así es. ¿Alguna vez usted ha estado, hermano, yo no sé cuando usted era pequeño, pero iba a jugar béisbol? Y estábamos todos así, juntos. Decía, ¿y quién va a escoger? Yo voy a ser el capitán del equipo. Y yo soy el otro. Ok. Tiraban el bate y empezaban a poner la mano. Cuando llegaban a hacer la copa, decían, pues tú pides primero. Ah, pues yo quiero a Javier. Pues Javier era jonronero. Ah, pues yo quiero a Enrique. Pues tenía un pecho grande para jugar la bola. Entonces venía y decía, ah, yo quiero entonces a Arturo. Y el otro decía, pues yo quiero a Francisco. Y empezaban a pedir. Y oiga, usted, cuando estaban ya quedándose, y usted se paraba con el equipo que iba a jugar, ¿verdad? Y cuando estaba quedándose, ya estoy llegando por lo último, me dan a pedir. Y tú contabas y decías, quedamos 3 y solamente son 2 equipos. ¿Quién se va a quedar sin jugar? Y lo más interesante era que si yo llevaba la bola, decía, la bola es mía, si yo no juego, yo no juego. Nadie juega. Yo puedo hacer el dueño del bate, el dueño de la bola. Porque entonces, hermano, usted era del equipo que usted quería ser. Pero usted entiende lo que quiero decir. Y así era con los muchachos. Pues, hermano, él ahora dice, yo voy a escoger. La obra es del Señor. Hermano, qué precioso. La palabra escoger significa, hermano, él tenía un propósito para con ellos. Él quería, hermanos, seleccionar. Y él tenía un propósito de por qué los iba a seleccionar. Ahora, hermano, él dice, él llamó. Y la palabra llamar, el verbo llamar, es el verbo kaleo. Que es decir, llamar, pero ese no fue el verbo que utiliza aquí en Marcos. La palabra es proskalomai. Y es una palabra compuesta. Pros quiere decir venir antes. Es decir, él estaba escogiendo con un propósito muy personal. Y hermano, es como cuando estamos escogiendo al equipo
El líder, el que estaba de capitán, ¿qué quería hacer? Escoger al que iba a ser de beneficio para él. Hermano, Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Así es. Tú tienes todo lo que es necesario para servir a Dios en lo que Él tiene para ti. Dios tiene un propósito para ti, Javier. Así es. Y Dios te está mandando a Uruguay. Y sabes una cosa, hermano, tú tienes en ti todo lo que es necesario para cumplir el ministerio que te está mandando a La hacer. gloria de nuestro Señor. Así es. ¿Me estoy explicando, hermano? Muchas veces hacemos, no, yo no soy voluntario, Dios no me ha escogido a mí, porque, hermano, Dios te escoge y Él te da lo que necesitas para servirle. Así es. Y hermanos, lo que es precioso es que entonces Él escogió a 12. Y cuando le escogió a estos 12, le dice, para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, número uno, yo los voy a entrenar. Tienen que estar conmigo porque yo voy a transmitir, me voy a vertir en ellos. Número dos, los voy a comisionar para que hagan la obra, no solamente cuando yo esté aquí, sino cuando yo me vaya. Él iba a comenzar una obra, pero ¿quién iba a continuar la obra cuando Él fuera a la presencia del Padre? Y número tres, hermanos, le voy a dar a ellos la potestad, la autoridad para que reconozcan que el poder que está en mí reposa sobre ellos. Amén. Gloria a nuestro Después en Señor. el libro de Hechos y le reconocían que habían estado con Jesús. Es precioso, hermano. Gloria al Señor. Así Es precioso. Y después dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien se apellidó Boanerges, esto es, hijo del freno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hermanos, la lista de los discípulos se encuentra en 4 lugares en la Escritura. Tú la vas a encontrar en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4. La vas a leer en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 18. La vas a leer en Lucas capítulo 6, versículos 14 al 16. Y la vas a leer nuevamente en Hechos 1, 3. Lo que es interesante es que ninguno utiliza el mismo orden que utiliza el otro. Pero cuando usted las pone una al lado de las otras, tú vas a encontrar que hay 4 que componen el primer grupo. 4 componen el segundo grupo y 4 componen el tercer grupo. En todos los evangelios y en el libro de Hechos, cuando tú lees, los primeros 4 están quizás en diferente orden, pero están en ese grupo de 4. Cuando tú lees los próximos 4, están en diferente orden, pero están con 4 en un grupo de 4. Cuando tú lees los últimos 4, están en diferente orden, en los diferentes lugares, pero son esos 4. El líder o la primera persona que se lee en cada grupo es el mismo en cada uno de los evangelios. Yo no estoy tratando de leer más en la Escritura de lo que la Escritura dice. Pero hermanos, la implicación es que cada grupo tenía un subgrupo y cada subgrupo tenía un líder dentro de ellos. Básicamente lo que podemos encontrar cuando estudiamos la Escritura. Así que hermanos, en el primer grupo encontramos a Pedro. Y hermanos, Pedro no solamente era el líder de los 12, sino que era el líder del primer grupo. Jacobo, Juan y Andrés, de los cuales por lo general Jacobo y Juan y Pedro eran el círculo bien cercano del Señor. Solamente Andrés se añade en una ocasión. El segundo, Felipe, era el líder. Bartolomé, Mateo y Tomás, tú lo vas a encontrar ahí en otro grupo, en diferentes órdenes. En el tercer grupo, Santiago, el hijo de Alfeo, era el líder. Y tú vas a encontrar a Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Mientras más es cercano el grupo al Señor, más tú conoces de ellos en la Escritura. Si tú lees, aparte de Pedro y de Juan, el otro apóstol que fue por un abortivo, de quien tú más lees en la Escritura y conoces más en la Escritura, es de Pablo. Pero hermanos, cuando tú hablas de Simón el cananista o de Tadeo, tú no conoces mucho en la Escritura. ¿Me estoy explicando, hermano? Del segundo grupo, tú conoces un poco acerca de Mateo, que es Leví, el que escribió la Escritura, el que escribió el Evangelio.
y fue Leví. Y tú sabes que era un cobrador de impuestos y conoces algo, pero no conoces tanto como conoces de Pedro. Me estoy explicando, hermanos, pero hermano, es porque Dios tenía diferentes llamados para cada uno de ellos. Lo que es precioso es que cuando el Señor los llama, les da apellidos, o sea, les da un sobrenombre. Dice a Simón. Simón era el nombre de Pedro. Ese era el nombre propio. A quien puso por sobrenombre Pedro. La palabra Pedro, hermano, es la palabra Petros, que significa roca, piedra. Hermano, es una roca, es una piedra, es una persona dura. Posiblemente Dios sabía por qué. Y es que una persona, hermano, que era enérgica, era una persona fuerte, era una persona de un carácter firme. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y dice que después llamó a quienes, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Ahora, si usted recuerda, hermano, cuando hablamos en los primeros mensajes, en el capítulo 1, hablamos de quién eran estos hombres. Y eran hermanos primos de Jesús. Yo no tengo tiempo de volver a buscarlo, pero si usted va a Mateo 27, a Marcos 15 y a Juan 19, usted va a encontrar que ellos, el nombre de su madre es Salomé, y Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Eran primos de Jesús. Y miramos que Zebedeo era un hombre que era un comerciante. Y la Escritura nos dice que tenía jornaleros trabajando con él en la barca. Así que, hermano, aparentemente tenía varias barcas y tenía un negocio próspero de pesca. Nos dice la Escritura que les apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Hermanos, él conocía el carácter de estos individuos. Y aunque Juan era una persona amorosa, era una persona fuerte, era una persona, hermano, que dejaba saber lo que sentía. Y hermano, ¿me estoy siguiendo, hermano? Era un trueno, era un proclamador. Y nos dice la Escritura luego que llamó a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Hermanos, yo no voy a entrar en todos los nombres, pero es precioso. Tomás, en otro lugar, dice que él era llamado Dídimo. Y la palabra Dídimo quiere decir gemelo, mellizo. Tenía un hermano mellizo, no sabemos, pero era el nombre que le llamaba, el Dídimo. Y dice Simón el cananista. Ese es el nombre precioso. Hay tres diferentes maneras de mirarlo, porque cada evangelio lo mira de una manera diferente y puede hacer un enfoque diferente. ¿Cuál es? No lo sabemos. Pero hermano, cuando dice el cananista, eso no quiere decir, no implica que es de Caná. ¿Recuerda la boda en Caná de Galilea? Él no quiere decir que era de Caná. Lo que quiere decir, hermano, hay dos palabras. En Lucas 6, cuando utiliza la palabra cananita, utiliza una palabra aramea que implica que era un hombre celoso de la ley. Es la palabra celoso. Era una persona que celaba la ley. Pero cuando leemos en Hechos 1:13, la palabra que se utiliza es para inferir que era el celote. Ahora, el celote era un grupo político que quería destronar al imperio romano. Y posiblemente era una persona, también existe la posibilidad que era un miembro del partido político de los celotes antes de venir a Cristo, que quería destronar al imperio romano. ¿Cuál es, hermano? No lo sabemos. Pero es interesante lo que la Escritura tiene que enseñarnos. Así que dice que ese era Simón el cananista. Y nos dice la Escritura, y Judas Iscariote, el que también le entregó. La palabra Iscariote quiere decir que es de la región de Keriot. Y la región de Keriot queda al sur de Hebrón. Es decir, Judas no era de Galilea como los otros. Judas, hermanos, tenía un propósito desde el vientre de su madre, y era entregar a Jesús. Hermanos, que mucho podemos aprender en la Escritura. Lo que yo quiero volver a llamarte la atención es que este grupo que estaba en comunión estaba todo listo caminando con Jesús, pero Jesús escogió a lo que él quiso. Hermano, Jesús no llamó a los que no estaban con él. Muchas veces nosotros quisiéramos que el Señor nos llamara a un ministerio específico. Si tú no estás ahí, Él no te va a llamar. Tú tienes que estar ahí.
en comunión con Él, caminando con Él. Listo para Él. Y si Él entiende que tú eres la persona que Él necesita, entonces Él te llama. Pienso en el cántico que cantamos en 418 en el Himnario de Gloria. Señor, tú me llamas por mi nombre. El Señor nos llamó por nombres. Y el Señor te llama por nombre. El Señor me llama por nombre. Así es. Para que estemos con Él en comunión. ¿Para que qué? Para enseñarnos, para que prediquemos, para que proclamemos quién es Él. Lo que estamos aprendiendo de Él, esto decimos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos autoridad, la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Yo voy a cerrar, hermano, leyendo el testimonio de Juan, en primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 1. Y con esto voy a cerrar, hermano. Dice la Escritura en primera de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, identificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a nuestro Señor. Padre, gracias por la palabra. Ayúdanos a gozar en ella, a responder al mensaje de Dios. En el nombre de Jesús, con la cabeza baja.